tengo la mejor idea del mundo. Si la construyo, me forro, me quito de trabajar. Pero honestamente, no tengo ni idea de por dónde empezar. Dentro vídeo. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal donde todas las ideas pueden convertirse en realidad. Y en este vídeo en concreto te voy a contar una herramienta que te va a permitir convertir todas tus ideas en realidad. ¿Cuántas veces te ha pasado que ya sea contigo mismo, con tu jefe, con tus colaboradores, con tus compañeros, tenéis un proyecto en mente que queréis llevar a cabo y no sabéis ni por dónde empezar? Pues para este tipo de situaciones viene fenomenal esta herramienta que te voy a contar en este vídeo. Por cierto, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar un consejito final que te va a venir muy bien. Y esta herramienta es un roadmap. Y dirás, pero ¿y qué es un roadmap? Bueno, pues un roadmap es una herramienta que permite básicamente organizar el caos. O sea, cuando tu jefe te dice David, tira por aquí, te dice un colaborador, yo esto no acabo de verlo, tú mismo dices, oye, ¿por dónde empiezo a trabajar en esta idea? El roadmap es esa herramienta que te da paz, que te conecta contigo mismo, que te hace ver el universo de otra manera, que te permite convertir tus sueños en una realidad, tío. Eso es un roadmap. Y por eso, en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo. Básicamente, para construir un roadmap necesitas 4 cositas. Tener una visión clara de qué es lo que quieres. Tener un rango temporal en el cual tú quieres convertir esa idea en realidad. Luego, además, tener una serie de hitos en el camino que te ayuden a ver que estás avanzando en la línea correcta para convertir tu idea en realidad. Y por último, necesitas tener una serie de tareas que atiendan a esos hitos y a ese objetivo enmarcados en el tiempo y bueno, pues que te construyan el camino para la riqueza y acabar allí en Bahamas o donde tú quieras. Esperando a que los dineros caigan los objetivos a tu jefe, lo que Dios quiera que tenga que ser. Contado así ya estaría el vídeo, ¿no? Claro que sí, guapi. Pero no, aquí tengo una cosita preparada para ti que es un ejemplo de cómo yo construyo un roadmap y que quizá te puede servir para aplicarlo en tu proyecto o en tu emprendimiento. Entonces, como podéis ver aquí, yo me he construido un roadmap y vamos a ir pasito a paso detallando los puntos que hemos ido hablando en la parte anterior del vídeo. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de construir un roadmap es tener claridad sobre una visión. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Claro, claro. Entonces, para eso nos vamos a venir aquí en este framework. Por cierto, si te está gustando el contenido y quieres más sobre este tipo de contenidos y este tipo de herramientas, deja un like, apoya el canal, pon tus comentarios, pregúntame lo que quieras e intentaré hacer más vídeos que vayan orientados a echarte una mano. ¿Cómo construimos esa visión? Pues en este caso, yo lo que estoy haciendo es básicamente, vamos a coger como ejemplo, que yo quiero vender camisetas frikis a través de una tienda online. Entonces, lo único que tengo que hacer es definir claramente esa visión. Por aquí te dejaré un vídeo de cómo definir una visión de producto y dejarlo escrito. Es muy importante que lo dejes escrito. Es fundamental que lo dejes escrito. ¿Por qué es fundamental que lo dejes escrito? Se me ha ido el dedo. ¿Por qué es fundamental que lo dejes escrito? Porque una vez que dejamos escrita nuestra visión, le damos sentido, le damos forma, lo materializamos, lo aterrizamos y al compartirlo con el resto de gente, todo el mundo tiene claro qué es lo que queremos conseguir. Cállate, Estamos yo hablando voy. de apocalipsis y hablamos de milenarismo. El milenarismo va a llegar. Pero bueno, lo dicho, te dejaré por aquí el cómo construir una visión. Que muchas veces no es sencillo. Pero vamos a nuestra tienda de camisetas frikis. Bueno, pues una vez que tengo definida la visión de lo que quiero conseguir, lo siguiente que es importante es enmarcar esa visión dentro de un rango temporal. Como puedes ver aquí, yo he definido el rango temporal de 2025. Entonces, yo he empezado en enero de 2025 y quiero vender camisetas frikis a final de año. Dentro de ese rango temporal, yo voy marcando una serie de momentos temporales que son pues enero, febrero, marzo, abril, junio, mayo, los que sean. Aquí le puedes dar el nivel de granularidad que tú consideres oportuno. Yo, bueno, pues lo he enmarcado dentro de meses concretos, lo podrías llevar al nivel de semanas, Al nivel de días, al nivel de horas, al nivel de minutos, de segundos, volverte cuántico si quieres. recomendación personal, que lo enmarques dentro de semanas o meses. ¿Por qué? Porque a la hora de
definir tareas, que ahora lo veremos, si tú ese marco temporal lo haces hipergranular y te vas a minutos o segundos, horas, te vas a volver loco. Entonces defines ese rango temporal y una vez que tienes definido ese rango temporal, lo que es importante es que definas objetivos dentro de ese rango temporal. Que te cuestiones qué deberías de tener en cada momento dentro de ese rango temporal. Si yo, volviendo a mi idea primigenia, quiero vender camisetas frikis a través de una tienda online, tendré que definir mis objetivos, que el primero va a ser este que estamos hablando. Definir mi idea, mi visión, qué necesito para llevarlo a cabo. Una vez que tenga esta visión, que como habéis visto ya he definido, tengo que ver qué necesito. Ahí es donde entran las tareas. Necesitaré pues diseñar la web, diseñar las camisetas, desarrollar la web, desarrollar la tienda en sí misma, obtener el producto, es decir, necesito construir las camisetas, que se impriman mis dibujos, lo que sea, ¿no? Y además, a lo mejor necesito una campaña de comunicación para poder hacer publicidad y que, bueno, pues todo el mundo conozca mi producto. El primer hito que tengo que tener, no me tengo que poner todavía a trabajar, a programar ni a hacer nada. Simplemente tengo que tener claridad sobre mi visión, qué quiero y qué necesito. Eso es lo más importante. Una vez que tenemos eso, empezamos a definir el resto de objetivos que vamos a tener en el camino para concluir esa visión. Entonces, en ese sentido, en abril he pensado que tenemos que tener la web y la tienda desarrollada. Además, en julio, cuando ya tenga mi tienda y ya tenga mi web desarrollada y las camisetas y todo lo que sea, de hecho, aquí las camisetas pensadas, vamos a ver. Y las camisetas pensadas, ¿vale? Vamos a bajarle aquí un poco el para que se vea. Bien, así, en directo. Entonces, una vez que tenga todo eso, que es como la parte fundamental de mi producto, de mi servicio, lo siguiente que me planteo hacer es comunicar mi idea al mundo y empezar a vender esas camisetas. Y una vez que haya, esto es un escenario ideal, comunicado mi idea al mundo, es que están vendiendo mis camisetas, seguramente lo que necesite sea analizar y plantear mejoras sobre lo que estoy proveyendo al mundo. Pero ya en ese punto estaremos en el momento guay en el que estaré vendiendo mis camisetas frikis en una tienda online y a partir de ahí pues lo hemos hecho de andar y vamos a empezar A mejorar. Todo esto está así, muy bien planteado, ¿no, David? Pues oye, mira, me planteo la visión, me planteo el rango temporal, me planteo los objetivos, pero en cada uno de estos objetivos, como habéis ido viendo aquí abajo, voy a tener que detallar pequeñas actividades que me van a ayudar a completar ese objetivo. Pues en este caso, diseñar la web y las camisetas, desarrollar la web, desarrollar la tienda, obtener el producto y tener esa campaña de comunicación, ¿no? Si te das cuenta, todas estas tareas están alineadas con los diferentes hitos y objetivos que voy a ir teniendo durante el proceso y todo apunta a la visión final. Una vez que tengo ya todas las tareas creadas, nota al pie. La hora de crear tareas puede ser igual que con los rangos temporales. Todo lo específico, concreto, detallado o más genérico que consideres oportuno. Recomendación personal. Ante esta circunstancia, pues en función a lo detallado que sea tu rango temporal, detalla estas tareas y honestamente, déjalo en un punto en el que no te vuelvas muy loco de todo lo que tienes que hacer. Porque te puedes acabar volviendo muy loco. Una vez que tenemos las tareas, pues como verás ya de una manera muy sencilla, es ir pensando qué necesitamos abordar en cada una de las tareas. Por ejemplo, diseñar la web y camisetas. Pues oye, de enero hasta que yo llegue a la visión, ¿qué voy a tener que ir haciendo? Y te vas haciendo estas preguntas y vas rellenando. Necesito definir las secciones de mi web, por ejemplo, crear el diseño de las secciones de la web, porque cuando yo tenga definido las secciones de mi web y tenga creado el diseño de las secciones de mi web, quizás sea el momento de empezar el desarrollo web, que es otra de las tareas fundamentales que hay que hacer para llevar este producto a la realidad. Entonces, empezaríamos a desarrollar la web cuando tengamos claridad sobre qué secciones y qué diseño quiero en mi web. El objetivo de todo esto es no hacer sobreesfuerzos, sino ir haciendo pequeños esfuerzos en el proceso y en base a la claridad dar el siguiente paso. Bien, entonces, una vez que tenemos el diseño, pues lo siguiente que haríamos sería comenzar el desarrollo web. Una vez que tenemos el desarrollo web, iríamos al desarrollo de la tienda en sí mismo, comenzaríamos el desarrollo de la tienda,
A lo mejor en este momento, por marzo, sería el mejor momento para empezar a ver todo lo que tiene que ver con obtener el producto, que es contactar con proveedores, valorar precios, en fin, ver cómo vamos a poder materializar ese producto. Y a lo mejor en este tiempo todavía no hay que hacer nada de campaña de comunicación. Tenemos que centrar simplemente nuestros esfuerzos básicamente en lo que poníamos aquí como hito, en tener una web y las camisetas pensadas. Una vez que conseguimos este hito, por favor, celébralo. Si eres tú solo, celébralo tú. Si eres un equipo, celébralo con el equipo. Pero celébralo, porque es muy importante que en todo el proceso de construir un producto o servicio estés motivado. Una vez que ya tengamos la web, como veréis, aquí pues será el momento a lo mejor de empezar a definir la estrategia de comunicación, a nivel de diseño, crear ya el diseño de las camisetas, empezar a llegar a acuerdos con proveedores. Una vez que tengo los acuerdos con proveedores, ya obtengo la mercancía, es decir, ya tengo mis camisetas impresas, y una vez que tengo mis camisetas impresas, es el momento de publicar esas camisetas en la tienda que ya habíamos hecho. Además, es el momento de hacer una campaña de comunicación para que todo el mundo sepa de nuestra gran idea. Y volvemos a llegar al siguiente hito: comunicar mi idea al mundo y empezar a vender. Repito, celébralo, por favor, celebra cada paso que vayas dando, porque llevar una idea, por sencilla que te parezca, a la realidad no es nada sencillo. Entonces, disfruta del camino, celebra cada victoria, aprende de cada error y sé flexible. Sobre todo, sé muy flexible, porque te vas a encontrar con muchas situaciones en el camino que quizá no sean fáciles, pero pues eso es lo que hace el camino entretenido, ¿no? Si no, ¿para qué? Y ya está. Una vez que ya he comunicado mi idea al mundo, he empezado a vender, pues bueno, pues ahí ya nos podemos relajar, vamos a ver los resultados de venta, vamos a analizar cómo están funcionando nuestras camisetas, cómo está funcionando nuestra web. Ahí es buen momento de empezar a extraer datos y esos datos empezar a ver posibles mejoras, básicamente para que nuestro producto cada vez sea mejor. Y bueno, en definitiva, esto es cómo se construye un roadmap. Espero que te haya ayudado, que te haya servido de algo, que te haya dado claridad en el proceso. Para cualquier cosa, por favor, déjame un comentario e intentaré ayudarte en todo lo que pueda. Bien, no se me olvidaba. Te he ido dando el consejo durante todo el vídeo. Pero básicamente es reforzar este mensaje: disfruta del camino. Aquí está pintado un roadmap como algo muy lineal y que todo va a ser muy fácil y se va a ir dando una situación, la siguiente y la siguiente. Los proyectos realmente no funcionan así. Si alguien te dice eso, te está mintiendo. Incluso tu jefe, si eso te dice tu jefe, te está mintiendo. Disfruta del camino, sé flexible. Si quieres que te explique alguna experiencia personal sobre cómo yo gestiono proyectos completos, por favor, déjamelo complejos, no completos. Déjamelo en la caja de comentarios y haré algún vídeo contando alguna experiencia personal. Y nada, pues esto es todo. Mi nombre es David Muñoz, llevo dedicado al diseño de producto e innovación más de 20 años y iré compartiendo tips de este estilo para ayudarte a convertir tus ideas en realidad. Un besito, un abrazo, todos mis mejores deseos para tus proyectos. Nos vemos en el siguiente. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.